Estamos en el capítulo 27 de la confesión. Melanie, si te pudieras sentar en el medio de ella para que ellas puedan leer en tu celular de la Biblia. Ajá, bien. Capítulo 27. La confesión no es la Biblia, eso en primer lugar. Eso aclararlo, porque lo que nosotros tenemos como guía de regla de fe y conducta es esto. No es el documento que expresa nuestras convicciones, por muy apegado a la Biblia que esté. Fue escrito al final por hombres. Y como los hombres tenemos errores, podemos errar en alguna vez. Pero esto sí no contiene error. Esto es infalible y además contiene todas las cosas necesarias para que nosotros podamos ser salvos y para que nosotros podamos entender el Evangelio del Señor. O sea, la Biblia no es suficiente para aprender matemáticas. Para aprender matemáticas usted coge un libro especializado en matemáticas. La Biblia no es suficiente para aprender español. Tampoco. Para aprender español usted dé clases de español con una maestra de español o compres un libro de gramática, no sé, y aprenda español. La Biblia no es suficiente para aprender física. Para aprender física, usted se interesa por la física, pues compre un libro de física o hable con un profesor de física y tome clases de física. Y así le pudiera estar mencionando diferentes ramas del conocimiento humano. Ahora, ¿para qué es suficiente la Biblia? La Biblia es suficiente para el conocimiento y la fe salvadores. Porque ella sí dice todo lo que tenemos que saber de la salvación, todo lo que tenemos que saber de Dios, todo lo que tenemos que saber de Cristo, todo lo que tenemos que saber del Evangelio. Y todo lo que tenemos que saber de nosotros mismos, espiritualmente hablando. Para eso es suficiente la Biblia. Ahora, infalible, que no contiene errores y que todos sus dichos son verdad y ciertos, solamente es la Biblia. Todos los otros libros, como el que estamos estudiando, que es nuestra confesión, que ahora vamos a entrar en el capítulo 27, que se llama La Comunión de los Santos, son libros escritos por hombres y como hombres podemos equivocarnos y sujetos a revisión. Lo único que no cambia es la palabra del Señor, que es la Biblia. La comunión de los santos. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión significa unidad, compartir. Ahora, cuando hablamos comunión entre los cristianos, es un poquito más allá y vamos a ver eso ahora. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó de una manera que no esperaba? Piense eso en la mente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó a ti y te ayudó inesperadamente, ¿no? Por supuesto, con una manera que no esperaba. Y la otra pregunta es, ¿y tú? Y yo también. ¿Cuándo fuiste esa persona para otra persona? Porque la cuestión no está en que nosotros recibamos, sí, tenemos derecho a recibir. Pero hay que dar. Pero también tenemos el derecho y a veces hasta el deber de dar. Y también, siguiendo el dicho de Jesucristo, dice, es mejor dar Que recibir. Eso es contradictorio. Bueno, eso depende. Así, eso es contradictorio a lo que nosotros pensamos muchas veces. Porque, claro, ¿a quién no le gusta recibir algo? A mí me gusta que me regalen cosas. ¿Verdad? A mí me gusta que me regalen un reloj de esos últimos modelos. Cualquier cosa. Y si me regalan un carro, mejor todavía. Sí. Ojalá alguien algún día. Y en este momento hasta un plato de comida. Hasta un plato de comida, hasta un plato de potaje. Así mismo. Que te lo regalen, usted se pone contento, ¿no? Claro. Porque por lo menos resuelve el almuerzo ese Y día. no tienes que hacerlo. Y no tienes que hacerlo. Que es una tragedia hacer tanto para conseguir las cosas para cocinar como para conseguir, como para cocinar mismo. Así mismo. Entonces, tenemos que pensar en ambos sentidos. No solamente tenemos que pensar en que, concho, el vecino no me ayudó, o mira qué malo es, y eso que dice que es cristiano. Oye, ¿y
Yo. Cuando yo ayudé, cuando esa persona estuvo enferma, porque todos estamos... necesitó. O cuando necesitó, porque todos estamos necesitados en un momento determinado Claro. de algo. Y más aquí en este país que siempre es Hace falta. una tragedia todo. Hace falta que alguien se acerque. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? De acuerdo a la posibilidad. En ambos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. No solamente de allá para acá. Entonces, muchas personas, lo que pasa es que asocian comunión únicamente con que yo reciba. Ah, mire, ese es el socio mío, ese me regala. Pero tú eres socio de él, o por qué él te regala, o con qué. Claro. Bueno, lo que nos tiene que motivar es el amor. Una de las cosas que nosotros tenemos comunión entre los cristianos es el culto al Señor, es las obras de caridad, o sea, la ayuda que nos damos unos a otros, y son los dos sacramentos que tenemos, que es el bautismo y la cena del Señor. La comunión es la cena del Señor porque estamos en comunión con el Señor íntimamente. Hoy vamos a ver entonces también la comunión que debe existir entre muchos creyentes, la cual es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos a veces, y es una forma de vida, es un estilo de vida. El estilo de vida es algo que usted debe aplicar diariamente. Dice en el capítulo 27, en el párrafo 1 de este capítulo que estamos viendo de la comunión de los santos: todos los santos que están unidos en Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y están unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Vamos a ver algunas cositas que tiene este párrafo. No vamos a meternos tan para allá, pero vamos a ver algunas cositas. Estamos unidos a Jesucristo. Nosotros hemos predicado sobre eso en Romanos. Unión con Cristo, ¿verdad? Unión con Cristo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ya hemos visto eso. Estamos unidos a Cristo en su muerte, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros tomamos el bautismo como testimonio de nuestra conversión, pues entonces lo que estamos diciendo al mundo, nosotros estamos unidos a Cristo, porque Pablo está diciendo que nosotros morimos juntamente con Cristo en las aguas del bautismo y resucitamos también juntamente con el Señor. De manera que estamos unidos con Cristo en ese aspecto y tenemos comunión. Todos los creyentes están unidos espiritualmente a Cristo. La unión con Cristo no es individual ni privada solamente. Cuando el Espíritu Santo nos une a Él, automáticamente nos une a todos los demás cristianos que también están en Cristo o que también están con Cristo. Somos ramas del mismo árbol, o como dice la Escritura, somos ramas de la misma vid, o sea, de la misma mata de uva. Somos ramitas, miembros del mismo cuerpo. Esta verdad no depende de si nos caemos bien o si compartimos la misma personalidad. Esa verdad es ontológica, o sea, es de raíz. Es porque el otro es cristiano como yo estoy unido a él porque estoy unido a Cristo también. Pertenece entonces a lo que somos en Cristo y no a lo que somos nosotros mismos. La confesión lo expresa así: todos los santos participan en las virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria de Cristo al estar unidos a Él como su cabeza. La unión es real, aunque no fusiona nuestra persona con la suya. O sea, estamos unidos a Cristo, pero no es que somos uno con Cristo. No. Dios es uno en tres personas. Pero nosotros no somos uno con Cristo, sino que estamos unidos a Cristo. Es diferente. Es diferente. 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
¿Tratamos la unión espiritual como una realidad viva o solo un dato doctrinal? ¿Cómo cambia nuestra actitud hacia otros creyentes cuando tomamos en serio que compartimos el mismo espíritu? Porque eso tiene implicaciones prácticas. Primero, esta unión espiritual produce comunión real y práctica. La comunión no es solo una experiencia mística. Yo estoy unido al cuerpo de Cristo, yo estoy unido a Cristo y ya, y de ahí no paso. Se encarna en la vida cotidiana. En Hechos 12, el derramamiento del Espíritu no produjo seres individualistas espirituales, sino una comunidad que compartía vida. Porque dice que nadie tenía nada suyo, sino que todas las cosas le eran común a todos. La palabra griega para la comunión es koinonía, que implica participación activa, no mera convivencia pasiva. La confesión lo expresa así: los santos, estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados, dones y virtudes, regalos y virtudes, y están obligados al cumplimiento de deberes que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. En Hechos 2, del 44 al 45, el pasaje que les mencioné ahorita, pero que no se los leí, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Tú sabes lo que pasaba allí? Era que estaban los apóstoles, ¿no?, dirigiendo la iglesia. Y entonces se convertía a una persona y lo vendía todo. Y ponía ese dinero al servicio de todos. Ahora, ¿quiere decir esto que tenemos que hacer eso hoy en día? No. Sino que tenemos que tener en cuenta el amor y la comunión los unos con los otros. Y el servicio cristiano teniendo en cuenta la caridad que usted le puede ofrecer a su hermano. Algo importante: este pasaje no enseña el comunismo, porque el comunismo lo que plantea es eso mismo, ni la abolición de la propiedad privada, o sea, de que usted tiene que poner al servicio todos sus bienes de todo. Ese es el comunismo. Enseña generosidad radical, motivada por el amor, no impuesta por la ley. La diferencia es clave: era voluntaria, nacida del Espíritu, porque los hermanos querían, y no impuesta por una dictadura. Lo otro, los creyentes deben servirse y edificarse mutuamente con sus dones. Deben servirse y edificarse mutuamente con sus dones. Cada creyente ha recibido al menos un don del Espíritu Santo, o sea, un regalo, algo que el Espíritu Santo le da a usted para que usted ponga al servicio ¿de qué? De otros. Y ese don no es para uso personal, es para bien del cuerpo, es para edificar a los demás. El que enseña, enseña para edificar. El que tiene misericordia, la practica para que el otro sea bendecido también. El que exhorta, exhorta para levantar aquí a alguien que cayó. Atesorar un don para uno mismo es como tener sangre que no circula. El cuerpo muere. Y en eso de los dones hay una parábola que ahora me viene a la mente. Y resulta que es un millonario que le entrega una porción de su dinero, un talento a uno, 2 talentos al otro y 4 talentos al otro. Resulta que el que tenía 4 fue y negoció e invirtió y ganó otros 4. Resulta que el que tenía 2 fue, negoció, invirtió y ganó otros 2. Resulta que el que tenía 1 hizo un hoyo en la tierra, porque recuerden que antes las monedas eran de plata, de oro, prevalecían a las humedades, no como ahora que usted la pone, le cae una gotica de agua y mismo se oxida. No. La ocultó. Y entonces cuando vino este señor a recoger la ganancia de lo que le habían de lo que le había dado a sus trabajadores, vino que el que estaba con 4, mire señor, aquí tienes tus 4, gana otros 4. Bien, buen servir fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré.
El que tiene dos también, el que le dio dos también le dijo, mira Señor, aquí tienes tus 2 talentos, he negociado y he obtenido 2 talentos más. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que tenía 1 dijo, Señor, yo sé que tú recoges donde no sembraste, y tuve miedo y escondí mi talento, Y ahí está. y aquí está el tuyo. ¿Qué hizo este hombre? Pues le mandó a que le confiscaran todos sus bienes. Y es entonces cuando el Señor le dice, porque al que mucho tiene, mucho se le dará, pero al que poco tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque no ha puesto lo que tenía al servicio de los demás. Lo estancó. ¿Cuál es la inversión para su vida? Poner todos sus dones y bienes y poner su vida al servicio de los demás. Esa es la enseñanza de la parábola. La confesión lo expresa así. Los santos están obligados al cumplimiento de deberes ordenados que conduzcan a su mutuo bien, participando mutuamente de dones y virtudes. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios quiere decir que la gracia de Dios adopta diferentes formas. Cada persona. En cada persona. Es una manera diferente de mostrar la gracia del Señor. Pero al final la gracia del Señor, nosotros somos embajadores de Cristo, pues entonces tenemos que mostrar la gracia del Señor. ¿Sabes qué don te ha dado Dios? Si no estás seguro, es buena señal para comenzar a buscarlo activamente dentro de la comunidad cristiana. El capítulo 2. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienden a la edificación mutua, así como a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en la familia o en las iglesias. No obstante, deben extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Lo suyo es suyo. Y nadie, ni la iglesia ni nadie, tiene el derecho de decirle, mira, porque tú no coges y se lo das a fulano. No, si eso es mío, yo se lo doy a quien yo entienda. O no se lo doy a nadie, es para mí. La comunión implica compartir cargas y necesidades. La vida cristiana no es para héroes solitarios. El modelo bíblico es que cuando alguien carga algo muy pesado, el cuerpo va y le ayuda a cargarlo. Esto requiere vulnerabilidad. Hay que atreverse a decir, yo estoy cargando algo que me aplasta, y requiere sensibilidad. O sea, pida ayuda cuando necesite. Y la otra persona sea sensible al que está pidiendo ayuda. Estar lo suficientemente presente en la vida de los demás como para notar que alguien necesita ayuda sin pedirla. La confesión lo expresa así. Los santos están obligados a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, extendiéndose esta comunión a toda la familia de la fe, no solamente a la iglesia como tal, mayormente a la iglesia, pero a toda la familia de la fe. La otra cosa, en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una tensión que tenemos que es muy real. El mismo capítulo 6, en el versículo 5 de Gálatas, dice, cada uno llevará su propia carga. Pero eso no es contradictorio, ya que hay cargas que son tuyas, responsabilidades personales, que no las puede hacer más nadie, ¿verdad? Y hay cargas que son demasiado pesadas para un solo hombre. La sabiduría está en discernir cuál es cuál. Cuál es tuya que tienes que llevar tú misma o tú mismo, y cuál es la que necesita ser compartida. Lo otro, la comunión no anula la responsabilidad personal ni la vida privada. La comunión sana
Nunca crea dependencia enfermiza ni invade los límites personales. Pablo corrigió duro a quienes, bajo pretexto de hermandad, dejaron de trabajar y se volvieron una carga entonces para los demás. La Biblia el Señor nos llama a trabajar. La comunión no es una red de seguridad para el ocio, sino un sistema de apoyo para el crecimiento y el servicio. La confesión lo expresa así: la comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho de propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y sus posesiones. En 2 de Tesalonicenses 3, del 11 al 12, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y luego dice, en el otro versículo, que no está aquí, pero yo me lo sé de memoria, dice, el que no trabaja, pues que tampoco coma. Eso no lo dijo el Che, lo dijo la Biblia muchos años antes. Pero ellos se los habían leído. Sí, claro. No sabían por eso. De cabo a cabo. ¿De claro. dónde? ¿De dónde? Claro, por supuesto. Claro. Ahora, hay un principio que es un equilibrio. La comunión genuina libera a cada persona para que crezca y florezca. No la vuelve una persona dependiente. El objetivo final es la madurez individual dentro de la interdependencia comunitaria. Esa es la cosa. Ahora tenemos algunas aplicaciones prácticas. La comunión verdadera no ocurre solo durante el servicio del domingo, solamente cuando estamos aquí. Requiere intencionalidad, llamadas, visitas, cenas, oración conjunta entre semanas. ¿Cómo se ve esto en tu agenda? Concretamente. Descubrir tus dones. No basta con asistir a los cultos. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Si no sabes cuál es la tuya, pregunta al Señor o a alguien. Una de las barreras más grandes a la comunión es el orgullo espiritual. La idea de que un cristiano maduro no necesita ayuda es una mentira. La madurez incluye saber recibir. O sea, darnos cuenta que tenemos necesidad de ayuda. Ver la comunión como medio de gracia. Dios usa a otras personas para sanarnos, corregirnos, ayudarnos y formarnos. Evitar la comunión profunda es evitar uno de los canales por los que Dios trabaja entre nosotros. Proteger la comunión con límites sanos. Amar a otros no significa dejar que abusen de la comunidad. Tampoco el abuso es apoyado por el Señor, ¿verdad? La corrección fraternal es también un acto de amor. ¿Qué diferencia hay entonces entre entre convivir con personas en la iglesia y tener verdadera comunión con ellas? ¿Dónde ubicas esa experiencia actual? ¿Alguna vez has cargado la carga de alguien más y eso te costó algo real? Tiempo, dinero, energía, emociones. ¿Cómo impactó eso a tu relación con la otra persona y con Dios? La confesión dice que la comunión debe extenderse a toda la familia de la fe. ¿Cómo practicas eso más allá de tu iglesia local? ¿Qué haría falta en tu vida concreta para que la comunión dejara de ser un concepto y se convirtiera en una práctica semanal? Por lo tanto, mentalmente, vamos a completar esta oración. Esta semana voy a practicar la comunión de los santos concretamente de esta manera. ¿Ya la completó? Entonces hágalo. Hemos visto la comunión, hemos visto la unión espiritual, hemos visto los dones espirituales, hemos visto que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros y que esta comunión tiene límites para mantener la comunión sana. Ese equilibrio es interdependencia amorosa y responsabilidad personal. La comunión no fomenta vagos. ¿Por qué? Porque si hay una mujer, una anciana que no puede trabajar, pero tiene un hijo que está fuerte, porque trabaje y que mantenga al anciano. ¿Por qué va a ser carga para usted? ¿O por qué va a ser carga para la iglesia? Si tiene un hijo fuerte, que trabaje ese hijo y que mantenga a su madre. Un ejemplo que les doy. Ahora, una persona postrada, que no tiene familia, ¿verdad?
bueno, la iglesia sí lo apoya, se encarga de eso y todos ayudamos. Pero si esa persona tiene familias que le puedan responder, porque la iglesia va a tener que responder plenamente. No es que un día no le ayudemos, estamos dispuestos a ayudar. Pero tampoco es el abuso de que no, encárgate de ese muerto es tuyo. No, si tú eres un hijo fuerte y grande, pues entonces trabaja y mantenga a los que necesitan de su familia. Mire, Reinaldo, con el Estado pasa igual. Es lo mismo. El Estado te visita. Ajá. Y si tú vives con un hijo, con una No te da la ayuda. No te da la ayuda. No te da la ayuda. Estar sola. Claro. Y las casas de abuelos están ya igual. Ajá. Si usted tiene, porque está la cosa más Claro, Claro. porque es que no van a ocupar Usted una tiene- plaza para una persona que no tenga nada, Claro. como una que alguien que Claro, tenga ayuda. claro. Y eso es lo correcto. Si hay un hijo, por ejemplo, que es fuerte y y que puede trabajar y que, bueno, pues que trabaje, que se busque trabajo y que mantenga a su El familia. Estado igual se sacudió. Porque el problema es que es muy difícil. Usted llega a una casa y usted alimenta un vago. No puede ser. Ni el Estado puede, ni el Estado ni la iglesia No, nadie nadie. puede tener esa carga. No, porque el problema es que también la Biblia enseña de que los hombres estamos obligados a trabajar. Lo que De enseña una es- manera o de otra, pero hay que trabajar. No, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo es que hay un hombre fuerte en la casa y no va, y tiene una madre enferma, postrada? No. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Hemos visto esos versículos. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros. Esos son principios que tenemos que tener en cuenta, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho. Y Gálatas 6:2, sobre llevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta lección. Síguenos bendiciendo y ayúdanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.